Bueno, entonces, pues muchas gracias por estar presentes. Ya por acá tenemos al compañero que nos va a apoyar con la conferencia. Y solo para comentarles, pues en algún momento fuimos compañeros de estudio. Luego uno se atrasa y hay otros que se adelantan, como siempre, ¿verdad? Uno tal vez por perezoso o algo así. Entonces, el compañero José Cano, solo para comentarles un poquito de él. Él fue auxiliar de Compi 2 en la U y actualmente él cerró en el 2019 y ahorita está trabajando como analista. Entonces es un compañero que tiene bastante experiencia en cuanto al tema. La presentación del día de hoy pues va a ser acerca de base de datos no relacionales. Como lo comentamos en laboratorio, pues nos hemos dado cuenta que este tipo de base de datos pues va agarrando más fuerza por el tema de que tiene más capacidad en cuanto a almacenamiento. Entonces, vamos a empezar con la presentación para no atrasarnos más. Y pues le doy el tiempo allá a mi compañero José Cano para que se pueda presentar con ustedes y dar inicio con la conferencia. Noches, jóvenes. Gil, ¿cómo te va? Gracias a Dios, bien, pues ya terminando el semestre ya. Unos Rico. patojos bien estudiosos, ¿no? Qué- Ok. Como ya les comentó Gilberto, mi nombre es José Cano. Eh, Así a grandes rasgos, normalmente, actualmente trabajo como analista. En el área que me encuentro, pues, más o menos soy el encargado de hacer reporterías con la base de datos que manipulamos, ¿va? Sol, les voy a empezar a compartir. Me dicen si ya pueden ver la pantalla. Ya se puede ver. Ok. Como primero que nada, quería hacerles una introducción sobre qué es una base de datos no SQL, en el cual voy a explicar primero que nada cuál es la diferencia entre las relacionales y las no SQLs. Y posterior a eso, pues voy a hacerles un ejemplo así sencillo sobre tres tipos distintos de no SQL. Ok, aquí está. Primero que nada, las bases relacionales, yo creo que ustedes ya las conocen perfectamente, ya que es lo que más manipulan ahorita en base de datos 1. Pues, como la palabra dice, son bases de datos que están relacionadas una con otra. Estas bases de datos están siendo usadas desde los años 70, 80 hasta este tiempo, ¿verdad? Normalmente son usadas en aplicaciones de bancas, CRMs, ERPs, sistemas sanitarios, sistemas académicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para todo esto se utilizan bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales tienen ciertas características que literalmente por ese motivo son relacionales. Una de ellas son que están basadas en tablas y cada tabla tiene que tener una relación hacia otras tablas. Entre otras, tienen que completar una atomicidad, un modelo ACID, es decir, atómico, consistente, aislante y durabilidad. Estos manejan un lenguaje SQL, están proporcionados en un acceso para que tenga privacidad y único, es decir, que no se puede repetir datos en eso y una manipulación en base a la relación. Normalmente este tipo de base de datos relacionales nos ayuda a nosotros más que todo para el uso de auditoría, recuperación de datos y un manejo más consistente o más durable. Otro punto aquí sería el uso de de las independencias de lógico y físico. En esto me refiero más que todo a un sistema de independencia físico y un sistema de independencia de datos lógicos. El físico se refiere literalmente a las modificaciones que se hacen con otros programas, una aplicación que manipula la base de datos. Y el lógico es más que todo a la capacidad de poder modificar el esquema o el concepto de unas tablas sin que éste se provoque o se tenga que sobreescribir una aplicación.
Entonces, las aplicaciones son a nivel, normalmente son a nivel lógico y en las estructuras de los datos. Con respecto a la SID, normalmente se tiene que cumplir que sea atómico, que consiste en una serie de pasos que las transacciones vuelven a ser tan pequeñas o los datos se tienen que ser tan reducidos para que se puedan almacenar. Lo consistente está literalmente relacionado a la integridad de los datos. El aislamiento está literalmente relacionado a la forma en cómo se asegura la operación del almacenamiento de la información. Y la durabilidad es de la persistencia de la información. Es decir, yo guardo ciertos campos y siempre tienen que persistir. Entonces, cumpliendo estos 4 tipos, ya se puede decir que es una base de datos relacional. Ahora bien, este tipo de base de datos empezó a dar ciertos conflictos con unas aplicaciones. Y las aplicaciones, para no ser tan extremo, ¿verdad? Vamos a poner de ejemplos estas 3, que son bien conocidas, sería Facebook, Twitter y Amazon. Estas tienen una cantidad de miles o millones de datos de usuarios, más que todo concurrentes en el instante, ¿verdad? O sea, es una concurrencia demasiado alta, una demanda tan alta que el manejo de una base de datos relacional es demasiado lento. Es decir, si yo quiero buscar un solo campo en una tabla que tiene millones de datos, yo les puedo dar fe por la manipulación de datos que yo he tocado, que puede tardar hasta 30 minutos solo para que devuelva esta información. Entonces, por ello se tuvo que haber diseñado una nueva tecnología, que en este caso son las NoSQL. No es tan nueva porque vienen desde los años 2000, pero normalmente empezó si no estoy mal, no les estaría mintiendo, creo que empezó a surgir como entre el 2008 y 2009. Y este avance con la tecnología de NoSQL vino de la mano con el cloud computing y el almacenamiento en la nube también, ¿verdad? Entonces, esto fue como que el despliegue de la nueva tecnología, ya que haciendo uso de base de datos relacionales, teníamos estos problemas. Primero que nada, la gestión de logs es demasiado lento. Y aparte de lento, es mucha información lo que se contiene. El control de la concurrencia, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que al ser tantas peticiones, ya no se podría mantener una consistencia o una concurrencia demasiado buena y sería muy lento el manejo de las peticiones. El protocolo de transacciones distribuidas, en este punto podemos decir la información, qué tan separada estaban o cuántos joins habría que hacer para poder unir ciertas informaciones una con otra. La administración de buffer es más que todo cómo administramos nosotros la memoria en el manejo de la base de datos. Aparte de eso, el volumen de datos se incrementa exponencialmente. Las transacciones van de la mano con la concurrencia. Y todas estas dos, si se llegan a ser demasiado altas, el tiempo de respuesta va a ser muy lento. Por ese motivo ahora salen las NoSQLs, pues eso es un tipo de base de datos no relacionales. El término aquí dice que es un conjunto de base de datos que se diferencia de la base de datos no de las relacionales en los siguientes aspectos. Es prescindible, en este punto se refiere a que no tiene la necesidad de estar atado a otro tipo, a una tabla o a otro, ¿cómo sería el término correcto? No tiene que estar unido hacia otro esquema. No hay necesidad de que esté normalizado. Para poderlas escalar, se escalan horizontalmente, no verticalmente, y no hay necesidad de garantizar una SID. El Not SQL se refiere a Not Only SQL, que literalmente planea un esquema o un modelo de datos más flexible al manejo de datos. En este caso podemos tener volumen de datos tan altos con un tiempo de respuesta en términos de milisegundos, si es que menos también, ¿verdad? Entonces, todo esto está atado de la mano con el término de Big Data. Y este término de Big Data pues viene desde los años 2000,
2009, 2008 también, de la misma manera. Entonces, todas las bases de datos no SQL siempre van a estar relacionados al manejo de grandes datos, que es la Big Data. ¿Ok? Así como, pues, base de datos relacionales, solo está lo relacional, no hay un otro tipo de base de datos que se pueda manipular, excepto por los RDMS, que pueden ser Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, etcétera, ¿verdad? Pero siguen siendo un mismo tipo de base de datos, que sería el SQL. También en la NoSQL manejamos yo las estructuré en 4 tipos, y más que todo creo que son las principales. Están las bases de datos de clave-valor. Estas tienen un modelo de datos bastante sencillo, o sea, literalmente como la palabra dice, maneja una clave y un valor. Este tipo de base de datos de clave-valor es muy parecido como a las tablas hash que se trabajan en Java. Tiene una clave y tiene un valor. Este literalmente es muy usado para cuando se quiere hacer un análisis de datos y se quiere estar almacenando la información de los datos que van subiendo en segundos o en milisegundos, es decir, por cada segundo almacené unos 100 datos y de todo el tiempo que lo estuve recorriendo obtengo un rango y puedo hacer operaciones con ello. Entonces, para ese más que tipo de cosas es el que sirve las bases de datos de clave valor. Es una estructura literalmente. Está también el otro tipo que es el de orientadas a documento. Las bases de datos orientadas a documentos, como la palabra lo dice, maneja literalmente documentos, pero no vayan a creer que sean documentos como decir PDFs, Word, Excel, etcétera, ¿verdad? Sino que es más orientado a colecciones, como el formato de el JSON, los formatos JSON, ¿verdad? Los array. Este modelo de datos son usados para almacenar y consultar informaciones, más que todo en gran escala. Por ejemplo, yo puedo almacenar la información de un estudiante y en esa misma información literalmente guardo un JSON de, por ejemplo, dónde vive, cuál es su teléfono, cuál es su casa, qué color le gusta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es un documento de una persona y se guarda de esa manera. En este tipo de base de datos de documento nos permite siempre gestionar información compleja en estructuras de manera jerárquica, o sea, hay una jerarquía para manejar los documentos. Se pueden colocar índices, dependiendo de la base de datos, podemos hacer un lenguaje de tipo de consultas. Normalmente, pues, se utiliza consultas de tipo JSON, o se puede hacer un manejo de consultas para que manipula cada una. Por ejemplo, Mongo tiene su método de buscar en ese, ¿verdad? Este tipo de datos están unidos a ¿cómo se le llama? A una flexibilidad en tanto al manejo de la información con al esquema que se manipula. Pueden ser multipropósito, no necesariamente solo para crear información y nada más, sino que se puede usar para consultar y andar creciendo el documento, ¿verdad? Entre ellas está Mongo, Couchbase, y puede que existan entre otras, ¿verdad? La más usada de todas estas es MongoDB. El otro tipo de base de datos son las orientadas a grafos. Literalmente, como le dice el término, son grafos, lo que se manipula y cada grafo maneja llamémoslo que, como líneas de tiempo en donde es la información que lo contiene. Las bases de datos orientadas a grafos se centran literalmente en relaciones a grafos, tanto de su nodo como en sus aristas. Cuando me refiero al nodo, me refiero al círculo, y a las aristas me refiero a las líneas que unen de un nodo a otro. Y cada arista puede ser un atributo de un nodo, ¿verdad? Es lo que les mencionaba. Pueden tener n relaciones, o sea, nodo con nodo, y se pueden recorrer entre ellos. Y normalmente el tipo de búsqueda que se hacen ellos es búsquedas en grafos.
¿Qué más les puedo decir sobre este tipo de base de datos? Lo bueno que tiene este tipo de base de datos es la forma de búsquedas, ya que tienen una relación, pero las búsquedas las hace basadas en llaves que definen al nodo, y por ese motivo los hacen una de las más rápidas también. Este tipo de base de datos normalmente son usadas en las redes sociales, entre ellas sería Facebook, Twitter, y las más conocidas, más bien una de las más conocidas es el Neo4j y Titan. De ahí pueden existir otras, pero esas son entre las más así sonadas, ¿verdad? También está el otro tipo de base de datos, las orientadas en columnas. Este tipo de base de datos es muy conocido o para los que son amantes de las relacionales, pues este es las más usadas entre esas, ¿verdad? Ya que literalmente lo que se utiliza ahí son tablas, pero las tablas son como huérfanas, ya que solo tienen su llave primaria y nada más. O sea, no manejan relaciones, sino que solo manejan una llave primaria y son tablas o son columnas. Entonces estas son literalmente como que están basadas en las relacionales, valga la redundancia. Y las consultas son literalmente de la misma manera o parecido al lenguaje de SQL. Y entre este grupo pues se encuentra Cassandra y HBase. Entonces, uno de los ejemplos que les quería mostrar, más que todo, se va a hacer de Redis, Cassandra y Mongo. Y de más o menos cómo funciona. Primero que nada, pues vamos a hablar de Redis. Me van a disculpar que vaya a estar cambiando como entre pantallas de cada una. Ahorita vas a dar el inicio al ejemplo, Cano. Me voy a estar pasando entre pantallas, sí. O sea, me voy a pasar entre mi virtual Va, y mira, el pues, me imagino que sobre esto que tienes aquí vas a dar el ejemplo, ¿verdad? Simón. Va, mira, pues, si quieres, antes de empezar con el ejemplo, si me da chancecito, vamos a tomar la asistencia, porque tenemos que tomar la asistencia con los compañeros. Ah, dale, dale, no tengas pena. Va, dame chancecito. Mira, pues, compañeros, vamos a tomar la asistencia. Voy a por acá colocar una línea punteada. La manera como deben de colocar la asistencia es la siguiente. Colocan primero, voy a escribir yo mi nombre, ¿ver? Escriben su carnet, colocan su nombre completo y luego colocan entonces coloquen de esa manera la asistencia, por favor, colocan carnet, nombre y el nombre de la conferencia y colocan la palabra presente, porque si nos pidieron en el DTT que si fuera la asistencia. Entonces háganme el favor de colocar la asistencia, por favor, así en unos 5 minutos, un par de minutos, y para que el compañero siga con la presentación. Bueno, si querés, dale, Cano. Ya por acá, ya casi en lo que terminan de colocar la asistencia, puedes continuar. Gracias. Ok, listo. Dame un segundito, que estoy quemando unas cositas. Como les estaba comentando que la base de datos de Redis, pues es una base de datos de almacenar de clave valor. Es bastante simple.
y se pueden manejar estructuras de datos tanto como filas o colas. Más bien es un solo tipo de lista en donde las pueden usar como tanto como una cola o como una lista. Y si quisieran usar una estructura más compleja, también se puede hacer uso de algo como una hash, en donde ya se puede almacenar información completa. Tenemos el L de los comandos más fáciles o más comunes de este, está el set, que es el que se crea, ya sea para crear o para cambiar el valor de una llave, se utiliza ese. Está el get, que es para obtener el valor. Tenemos el mset, que este es basado en setear en una lista completa, es decir, tenemos la llave, valor, llave, valor, llave, valor, y se setea la información. No habría necesidad de hacer uno a uno. De la misma manera, para hacer el mget, podemos obtener el valor de varias llaves. Entre las funcionalidades están los contadores atómicos, que la misma funcionalidad que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Hacemos el seteo de una clave valor, y a ese clave valor se puede hacer el incremento de su llave, o sea, se le incrementa una cantidad, aquí se le incrementa 1, pero se le puede hacer el incremento de más de 1, o sea, ya un valor que uno le quiera quemar. Por ejemplo, si yo seteo, tengo una llave de valor 10 y le quiero hacer un incremento, lo pone en 11, o si le quiero hacer un incremento de 10, coloco la llave, el valor, y le coloco el número que quiero, entonces le hace el incremento al valor que se creó. Tenemos el manejo de listas, que el push, ya sea que se haga por la derecha o por la izquierda, se estaría usando estas dos comandos. Lo que se hace es crear una lista y se va ingresando el valor que se le coloca. Con el rango podemos obtener el rango de valores de una lista. A la par se le puede decir qué cantidad queremos de los valores que se tienen. También tenemos el pop, que es para ver la última posición de la lista. Y tenemos también la funcionalidad para eliminar. Con el pop tenemos para hacerlo de ya sea de izquierda o derecha, o el principio o fin, como quieran tomarlo también, ¿verdad? Lo que les mencioné, las tablas hash, que ya se puede manejar una estructura más decente. Y ya con eso se pueden hacer los get o la información que contenga una hash completa. Voy a dejarte compartir la diapositiva y voy a pasarme al otro. Gil, ¿me confirma si se mira la virtual? Sí, se mira acá. Okay. Para Redis, lo único que se hace es hacer Tal vez solo si le pudiera dar un poquito de zoom a lo que tenés en el Sublime. a lo de Sublime. Ah, pues esto los tenía solamente para poderlos copiarlos. Ahí está. Pues lo que le mencionaba, para Redis solamente se utiliza el Redis Client, que es el Redis cliente. Si en dado caso queremos saber si está conectado a la base de datos, solo se le hace un ping y este responde un PON. Y ya con esto se puede hacer uso de la base de datos de Redis. Les comentaba que teníamos set y podríamos colocarle, por ejemplo, conferencia y el valor que fuera 2021. De esta manera tenemos almacenado la variable conferencia con el valor 21. Si queremos obtener su valor, automáticamente le hacemos el get y me trae el valor. Así de sencillo es el manejo de base de datos de Redis. Si ya quisiéramos almacenar un listado completo,
vamos a usar el mset. Se le va a setear a la variable A, vamos a colocarle hola mundo, a la variable B le vamos a colocar mundo mundo, y a la letra C le vamos a colocar salud. Si queremos ir a hacer el get, pues solo sería de mget, colocamos a, B, C, y nos trae la información de cada uno. Así de sencillo es el uso de esta base de datos, ¿verdad? El otro ejemplo que les dije era contadores atómicos. Vamos a crear una variable contador y la vamos a inicializar con 1. Le hacemos el incremento y le decimos que se lo incremente a contador y automáticamente nos devuelve el resultado, un 2. Si le hacemos un incremento con un valor distinto y vamos a incrementarle 10 y nos funciona eso, ¿eh? O sea, ya tenemos un contador en Redis también. El manejo de listas. Cuando almacenamos la lista, normalmente si le hacemos el push, nos va a ir diciendo qué cantidad de datos son los que contiene. Entonces, voy a copiar todos estos de uno en uno. Ahorita tenemos 2 datos. Voy a hacerle un lpop. Y nos trae el último dato que almacenamos, que fue mundo. Si este lo utilizamos y le colocamos el R, va a traer el primero, es un hola. Si hacemos un push del lado derecho, y le vamos a colocar aquí saludos. Miren, automáticamente le manda a colocar en la primera posición y podemos cambiar el orden de la información. Vamos a hacerle el lpop. Es que lo estábamos eliminando. Bueno. Voy a volver a colocar, ¿dónde están estos datos? El rango es para hacer la búsqueda de todos los datos. Y voy a imprimir. En este orden le estoy dando ahorita por left. Vamos a cambiarlo por right. ¿Para qué no quiere? Este comando no lo tiene. Bueno, ¿qué sería este? Ahí está. Ok.
El pop era para ir sacando los valores, y si queremos eliminar la lista completamente, pues hacemos uso del delete. Y ya, así de simple. Y ya no tenemos ninguna lista con ese nombre. Para el manejo de las tablas hash, es colocar la letra H y almacenar la información. En este caso voy a almacenar el usuario, que va a tener nombre Gil, cumpleaños 96, y si está un número de verificado. Lo pegamos y se almacenó. Si quisiéramos buscarlo por el nombre, solo le hacemos un hget, siempre a la referencia del hash, y nos trae el nombre. También se puede buscar por el cumpleaños o cualquier campo que te contenga. Siempre devolver la información. Y si quisiéramos que nos devolviera todo, pues usamos este otro comando. Y nos trae todo. El numerito que está acá es referente a la posición que se encuentra. Entonces, si tuviéramos 2, habría que colocar el 2 y va a traer la información del segundo, no del primero. Estos comandos que les expliqué de Redis, pues son los más comunes que se utilizan, ya que tiene más, o sea, no solo son estos, ¿verdad? Hay más comandos, pero estos son los más comunes en la información que se manipula. Lo que les mencionaba, normalmente este tipo de base de datos se utiliza solamente para hacer búsquedas o registro de información grande, y después de eso hacer cálculos, ¿verdad? Es una base de datos muy buena para este tipo de uso, o algo que quieran de ustedes diferenciar entre una llave y valor. Ahora bien, nueva pestaña. Aquí está. Voy a compartir. Acá. La base de datos de Cassandra. Pues normalmente, como les mencioné, esta es una base de datos muy parecida a las SQL, con la única diferencia que aquí se tiene que crear su espacio como un equivalente a las relacionales, es un esquema. Se utiliza create space, se coloca el nombre que se quiere, y esta parte de acá normalmente es para decirle qué factores o qué estrategias son las que se va a utilizar en la base de datos. Esto puede llegar a ser muy complejo, hasta el punto porque le podemos decir si se quiere que la información se replique o no, etcétera, ¿verdad? Hacemos el uso del espacio y ya con eso se puede crear la tabla, mandar a crear tablas. El comando de insert, que es este, ¿verdad? El nombre de la tabla y las columnas que contiene y su valor. Si se dan cuenta, es literalmente bien parecido a las relacionales. Y si queremos hacer un select, pues se hace de la siguiente manera. Así de simple o así de fácil, ¿verdad? Algo que les comento de una vez, siempre debe de contener una llave primaria. Si la tabla no tiene una llave primaria, pues no va a funcionar. Y no es necesariamente de una, puede llevar n llaves primarias, pero con que tenga eso, ya funciona. Para no redactar todo, vamos a irnos aquí. SQL. CQLSH. Para este, pues, se utiliza este comando para entrar al cliente de la base de datos de Cassandra. Lo que le mencionaba, para empezar a crear, pues hay que utilizar un esquema o un espacio. Voy a crear este, se va a llamar ejemplo confe. Vamos a hacer el uso de ese esquema o ese espacio. Y ya teniendo ese uso, pues vamos a crear la tabla. En este caso hice esta tabla, que va a contener la edad, el nombre, el apellido, el QUI, el teléfono y
estos otros dos campos que van a ser como que la llave primaria. Ya está creada la base de datos, o la tabla más bien. Aquí está. Y le vamos a hacer el insert de lo mismo, la edad, nombre, apellido, CUI, teléfono y la información que contiene. Voy a copiarlos todos de una vez. Y entra. El select, pues, literalmente como les mencioné, no es nada del otro mundo, es algo que ustedes ya deberían de saber o manipular, ¿verdad? Y nos devuelve la información. Si quisiéramos todos, pues solamente es de hacer el select from y nos trae toda la información que contiene. ¿Ven? Tomar en cuenta que cuando tiene un colorcito diferente, es referente a que esas son las llaves primarias. Se pueden hacer búsquedas por algo en específico. Pero en este caso, esta cosa de create index es para volver una columna, la podemos volver en algo indexado. No es la llave primaria, pero está indexada. Eso quiere decir que se puede hacer búsquedas por ese medio. Y miren, ya se pueden hacer búsquedas. El término de indexado, no sé si están acostumbrados ustedes, no necesariamente tiene que ser la llave primaria, solamente que es como una manera de hacer búsquedas más rápidas o más simplificadas en las bases de datos relacionales, cosa que también en este caso de Cassandra lo contiene. Si se dieron cuenta, usamos esta búsqueda, ¿verdad? No se retornó un error porque no es un campo permitido para búsqueda, ya que tiene que ser ya sea la llave primaria o el que el campo se convierta en un campo indexado. Y de esta manera ya nos dejó hacer la búsqueda en ese campo. Sin ir más lejos, si se dieron cuenta, pues es bastante simple, bastante fácil el manejo de Cassandra, no es muy complejo. Esta está orientada en columnas y tablas, normalmente son tablas huérfanas, ¿verdad? Porque no maneja relaciones. Y la información que ustedes podrían manipular en ella. Y por último tengo la base de datos de Mongo. Dejé Mongo de último porque es uno de los más como que complejos o un poquito más difícil de poder explicar, o ya que contiene muchas funcionalidades. Y este literalmente sí es así como que solamente una introducción, porque es, ¿cómo les puedo decir? No les podría detallar todo al 100%, ya que hasta a mí me cuesta manipular Mongo todavía, no estoy acostumbrado al 100%, ¿verdad? Algo que tiene Mongo y es bastante muy bueno es el manejo de JavaScript, es decir, podemos declarar variables y ejecutarlas en el mismo ámbito. Algo parecido como Python, que es un lenguaje estructurado. Entonces, en el caso de Mongo, pues puede hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer uso de JavaScript, operaciones matemáticas, operaciones de fechas, todo lo que tenga que ver con JavaScript se puede manipular bastante bien en Mongo. En el caso de Mongo, las agrupaciones o los documentos se le llaman colecciones. Si yo quiero crear una colección, basta con hacer el use tal y colocar el nombre que queremos y ya tenemos nuestra colección. Y si ya queremos crear una agrupación de documentos o el documento que se desea, ¿verdad? Pues se tiene que crear de nuevo la colección o la carpeta, llamémosla, ¿verdad? En donde se le coloca aquí el nombre y la parte de acá son los parámetros o capacidades que se le puede dar a la base de datos. Por ejemplo, ese es el máximo de memoria en bytes. Le puedo decir cuál es el máximo de datos que va a contener, es decir, cuántos
documentos o colecciones quiero meterle a esa carpeta. Le puedo colocar límites, etcétera, ¿verdad? Pues por ese motivo es una de las cosas que lo hace muy complejos el uso de Mongo. Entre los comandos más usados de Mongo, pues está el insertar uno, el insertar muchos, o simplemente hacer el insert. Tenemos los comandos de hacer búsquedas, que en este caso siempre se le coloca la colección que queremos, y se le coloca la palabra find y qué parámetros son los que queremos hacer la búsqueda. Y ya con ello, pues, trae la información que contenga. También se puede hacer el update y de la misma manera hacer el uso del delete. Aparte de todos estos que les comento acá, ¿verdad? Mongo tiene una funcionalidad muy parecida a lo relacional. No es hacer relaciones, sino que más bien hace conexiones de colección a base de queries SQL. El uso de esta manera es, créanme, es bastante complejo y primero tendrían que entender cómo funciona esto al 100% para al menos empezar a trabajar de esa manera. Pero sí se puede hacer algo de relaciones del lado de Mongo. No son relaciones puras, solamente son como que uniones de colección. Y de esta manera poder hacer búsquedas, etcétera. Otra de las cosas que nos funciona Mongo bastante bien y muchas empresas lo hacen es que tienen base de datos relacionales y cuando quieren migrar hacen uso de MongoDB, ya que la información cuando la transforma se puede transformar en JSON basado en las tablas de cómo lo contenía. Y de esa manera, pues, ya se puede tener una base de datos no SQL o una base de datos no relacional. En el caso de Mongo, pues, vamos a irnos acá. Una pestaña nueva. Creo que solo era Mongo. Sí, ahí está. Para Mongo, pues, solo utilizamos el comando Mongo. Ya estamos dentro de la consola. Lo que les mencionaba del uso de JavaScript, pues, para hacer la prueba, tenemos el x igual a 200 y le podemos decir que x dividido 20 nos da el resultado. Las operaciones matemáticas de JavaScript que contiene por defecto, por ejemplo, del seno, ya devuelve resultados. Tenemos lo del map_pi, que es el pi matemático de JavaScript, ¿verdad? Si queremos la fecha, pues también se puede obtener fechas, ¿verdad? Si queremos hacer manejo de cadenas, pues también. En este caso la cadena es Hello World y lo vamos a reemplazar que en vez de Word diga MongoDB. Y ahí está, miren, manejo de cadenas. Ya el uso de la base de datos, pues, sería hacer la colección. Ya creé mi espacio, que es mi espacio com. Para crear una base de datos o una colección nueva, basta con tener este comando. La colección se llama mi archivo. Y si quiero insertar datos, ya solo es de hacer, debe mi archivo insert 1 y ya se almacena. Esta que está acá es literalmente como que la llave o el ID del documento que se está almacenando. O sea, literalmente este es como que su parámetro en donde irlo a buscar. Queremos insertar otro nuevo dato. Se almacena. Y tenemos nombre estudiante, nombre, edad 28, ocupación estudiante. Vamos a crear otro nombre, Gil. Edad 25, estudiante. Ya se almacenó Gil. Para hacer búsquedas, solo le decimos que haga un find. En este caso voy a buscar la colección que tiene de nombre, y me la tiene que traer, y que dice que edad es 28.
este caso tengo dos informaciones y aquí me las está trayendo. El 5, está el estudiante, no, el 592, que fue el que agregamos ahorita, que literalmente es este, vean. Y si quisiéramos buscarlo por el nombre estudiante, lo traen. Nombre estudiante, ocupación estudiante. Y este valor, otra vez, el ID del objeto, o su llave, o su key, es este mismo también. Este siempre va a estar atado a cualquier colección o cualquier documento que ustedes quieran crearlo en Mongo. Si queremos hacer una actualización de datos, pues solo se utiliza el DB, la colección que tenemos, usamos la palabra update y decirle cuál es el parámetro que vamos a buscar y cuál es el valor que vamos a cambiarle. En este caso vamos a buscar todos los que tengan 28 y vamos a cambiarlo por edad de 30. Tiene 28 estos dos y este otro de que es de nombre estudiante. Ahora vamos a buscar este. Ya solo apareció uno, ya no apareció el otro que estaba aquí. Y si buscamos por 30, aquí está. Este fue el dato que actualizamos. Para hacer el de eliminar, solamente se le dice qué es lo que queremos eliminar, el primero que encuentra, o solo un campo o dos campos, y basado en eso, pues se elimina. En este caso voy a eliminar el que se llama nombre, y el primero que encuentre, y ya fue eliminado. En este caso vamos a buscarlo solamente por nombre. Tengo el nombre de 30, nombre 28, vamos a volver a eliminar a otro nuevo, a este. Y vamos a buscar otra vez. Ah, perdón. La colección no está en mi espacio. Anda, ¿por qué no me encontré el espacio? Ya. Bien. Bueno, en este caso, la colección está de que no se puede eliminar ningún campo, entonces no lo va a borrar. Pero para poder eliminar, que es por esto que le dejé bloqueado, para eliminarlo utilizamos estos de remove, la misma manera, el parámetro que se requiere, ¿verdad? En este caso estaba haciendo la búsqueda por edad, se puede hacer la búsqueda por cualquier otro componente que contenga el JSON y siempre va a traer la información. Y esto es la manera más sencilla del manejo de Mongo, que es el uso de JSON. Regresando al punto de acá, pues aquí tenemos las diferencias entre la base de datos no SQL con las SQLs. Normalmente las no SQLs están usados, como les mencionaba, en las redes sociales, en videojuegos. El IoT, que es lo que les mencionaba de almacenar datos por segundo o milisegundos. Lo de clave de valor, que es la búsqueda más fácil que puede existir. Lo de documentos. O de almacenamiento por columnas, que es como Cassandra o HBase. En cambio, lo relacional es literalmente todo está basado a tablas, tiene que tener relaciones, es decir, el uso de joins, y pues se utiliza en aplicaciones web, aplicaciones móviles, pero no se puede utilizar a grandes datos, porque esto se vuelve a hacer algo muy lento. Entonces, por ese motivo, el uso de las no SQL es lo mejor. O como lo pueden ver ustedes en esta tablita chiquita que está, bueno, no la puedo seleccionar, que está acá.
Pues si se dan cuenta, en las partes que tiene su pro y su contra, dependiendo del uso de la base de datos, es lo que nos va a estar conveniendo el uso de la conveniencia para cada uno, ¿verdad? Si ustedes quieren manipular grandes documentos de datos o información bastante grande, pues es mejor usar una no SQL. Si ustedes no quieren tener redundancia de datos, pues lo mejor es usar una base de datos relacional. Eso que exista la no SQL no quiere decir de que las relacionales van a morir, porque es imposible, ya que, como le mencionaba, dependiendo del negocio, es el uso de cada una. Normalmente las no SQL son usadas para Big Data y las SQL, pues raramente, ya que para hacer uso de ese tipo de maneras, tienen que ser tablas huérfanas y ya tal vez se podría usar algo así como históricos. Más a eso es muy difícil. Y de ahí lo otro que les podría hacer una diferencia muy grande a esto sería, ¿qué les puedo poner de ejemplo? Big Data, con Big Data, ¿cómo les puedo? Ya, por ejemplo, con Big Data o la minería de datos. Si ustedes quieren tener una minería de datos bastante estable por la información que se manipula, pues la NoSQL es una base de datos muy buena, pero si ustedes quieren tener base de datos relacionadas y su minería de datos no es demasiado, pues lo relacional es lo más usado, ¿verdad? No sé si hasta ahorita ustedes tendrán alguna duda o algo que no les haya quedado claro y se los puede explicar más amena. ¿Les podría ayudar en algo? Si no, podríamos dar por concluida la conferencia de introducción de base de datos. Solamente antes de dar por concluida la conferencia, si alguien no tiene preguntas, pues vamos a pasar un formulario para calificar el tema de la conferencia, por favor. Por ahí hay una pregunta acá, nos dice, ¿qué motor de base de datos no recomendás para manejar base de datos no relacionales? Ufa. Fíjate que esa pregunta es muy compleja porque va a depender del negocio en donde lo querés aplicar. Por ejemplo, en aplicaciones de IoT, yo te diría usar las bases de datos de Redis. En aplicaciones de tipo Big Data, pero querés hacer como que minería de datos, puedes usar tanto Mongo como Cassandra o también como Dynamo, que es muy buena, una base de datos muy buena. Entonces, todo depende de lo que quiere tu negocio. Por eso se diferencia entre las de clave valor, la de orientadas a tablas, la de orientada a documentos, y hay unas que están hasta manejadas para el manejo de imágenes y videos. Entonces, todo depende de lo que tu negocio dice. No es de elegir, esta es mejor, esta es peor. Por ahí hay otra pregunta. ¿Qué Dice, es ¿qué es lo lo que que tú... hace a las relacionales más rápidas? ¿Su forma de almacenamiento o su lenguaje? O sea, ¿por qué son más rápidas las relacionales, las no relacionales que una relacional? Porque solamente están indexadas, o sea, son almacenadas en posiciones específicas de la memoria. Por ejemplo, hay bases de datos orientadas en memoria, que estas bases de datos están literalmente cargadas en la memoria RAM. Entonces, una base de datos así, a ley, va a ser mucho más rápida que irlas a consultar a un disco duro. Pero la forma que las hace literalmente rápidas es de que no manejan relaciones. Y aparte de eso, que no tienen la atomicidad. Es decir, no hay que separar los datos para hacer un join hacia otra tabla, sino que todo se almacena en una sola llave. Y la búsqueda se hace en el instante y lo que traes es toda la información. No traes un pedacito, sino que traes todo, a no ser que la filtres en otro punto de tu aplicación. Un punto también para que tomaran en cuenta, la manipulación de base de datos no SQL con aplicaciones es exactamente de la misma manera que las relacionales, es decir, hacen con un driver o un SQL connection, se conectan a la base de datos y ya solo con los comandos de los queries que se manejan, pues ya hacen
funcionalidad, ¿verdad? O sea, no es muy complejo implementar una aplicación con no SQLs. Bueno, muchas gracias, Cano. No sé si hay más preguntas. Si no, pues por ahí estaríamos dando por concluida. Solamente hágame el favor de contestar la encuesta que les acabo de pasar, por favor. Y si ya no hay más preguntas, pues de mi parte te agradezco bastante tu participación, Cano. La verdad es que en el semestre pues casi no se toca el tema de base de datos no relacionales y al final de cuentas cuando uno sale a la calle creo que es donde a veces más se topa con esas cosas. Eh, Como les comentaba a los compañeros, pues aquí casi que nos basamos más en los relacionales, que es donde casi se basan los ingenieros, pero con la reforma de Pensum, ojalá eso cambie. Pero fíjate que no es tanto, Bosquín, porque donde yo trabajo hacemos uso de ambas. Hacemos uso de Dynamo, Postgres y Oracle. Sí, veo La, relacionales. exactamente. Normalmente donde estoy literalmente zampado y no me sacan de ahí, va, es con MySQL y Postgres, y utilizan a MySQL como tablas huérfanas, en donde almacenan millones de datos, así, millones. Pero como son huérfanas, lo único que se le puede hacer a ese tipo de tablas son indexados para hacerlas tan rápidas en las búsquedas. Caso contrario, son bien lentas. Sí, incluso donde yo estoy, pues utilizamos Sybase, y SQL Server. Eso es lo que se utiliza. Pero se utiliza Sybase más que todo. Entonces, los compañeros, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Dice, gracias por la conferencia, me gustaría tener la grabación de la misma. Y sí, vamos a compartir el link de la conferencia, precisamente se está grabando y vamos a compartirlo por medio de Google Drive. Si quieres, no sé si estás asignado al laboratorio, creo que no. No, déjame por acá tu correo y yo te mando el link de la grabación. Entonces, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Solamente háganme el favor de contestar la encuesta, por favor, porque sí necesito tener un registro del tema de la conferencia. Les paso nuevamente el link del formulario. Gracias, José Domingo, por ahí te voy a estar compartiendo la presentación. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues de mi parte te agradezco bastante tu participación, Cano. Lastimosamente, pues no estamos presencial como para darte tu reconocimiento, que normalmente siempre es un diploma por parte de la escuela, pero de mi parte te lo agradezco bastante. Y Dale, gracias por dale, el no. tiempo y por haberte tomado el tiempo, ¿verdad? Por haber hecho la presentación y los ejemplos. Pues no sé, alguien más que quisiera decir algo, comentar algo, si no, pues que ahí estaríamos dando por terminada la conferencia.